Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 8 de mayo de 2024, soy Eduardo Thompson y hoy tenemos decisión de tasas de interés en Brasil, noticias sobre el juicio a Donald Trump y una interesante entrevista con Gabriela Santos, estratega jefe de mercados de JP Morgan Asset Management. Comenzamos con un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street están planos tras 4 días de alzas y Europa sube. Las tasas de los treasuries avanzan, el crudo cae y el cobre retrocede con fuerza. Al mercado le falta un driver fuerte, en particular luego que Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis repitiera que las tasas de interés podrían seguir altas. Entre acciones particulares, Lyft y la red social Reddit suben tras positivos resultados. En el Medio Oriente, Estados Unidos detuvo un envío de bombas a Israel ante el temor de que esté a punto de lanzar una ofensiva militar de gran alcance en Rafah. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se opone a un ataque de ese tipo, esto según un alto funcionario de su gobierno. El juicio penal de Donald Trump por presunta manipulación de documentos clasificados fue pospuesto indefinidamente. Es un golpe a los esfuerzos del Departamento de Justicia para obtener un veredicto antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En otras noticias corporativas, Apple logró revertir en marzo una baja en los envíos de iPhones en China gracias a fuertes descuentos. JP Morgan bloqueó las operaciones con el hedge fund asiático Seganti tras cargos de uso de información privilegiada. Toyota advirtió de débiles ganancias a futuro debido a escándalos de seguridad y BMW también informó una baja en sus resultados. Pasemos ahora a América Latina. El consenso es que hoy el Banco Central de Brasil recortaría su tasa de interés Selic en 25 puntos básicos al 10,5%. Los economistas ven la posibilidad de una decisión dividida. En México, el gobierno continuará brindando apoyo financiero a Pemex al tiempo que refinancia su deuda. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Pemex necesita tomar mejores decisiones de inversión y apegarse a las medidas de austeridad, dijo Ramírez de la O. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que las instituciones del país sufren de corrupción estructural, al tiempo que trató de distanciarse de un reciente escándalo de sobornos que involucra a sus aliados. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción, dijo Petro en un discurso televisado. Y como les dije al comienzo, tuve la oportunidad de hablar con Gabriela Santos, estratega jefe para las Américas de JP Morgan Asset Management. Tocamos muchos temas sobre inversiones, Estados Unidos, elecciones y riesgos para el mercado. A continuación, Gabriela nos comenta su visión sobre uno de los temas que tiene más preocupado al mercado. ¿La Fed recortará las tasas este año o no? Sí, creemos que la Fed va a bajar la tasa después y menos de lo que esperábamos hasta un año, pero por buenas razones. Si recordamos hasta un año, ¿no? Mucho se hablaba de un hard landing, ¿no? Exactamente cuándo y qué tipo de recesión íbamos a tener en Estados Unidos. Y eso simplemente no pasó. Tuvimos un año muy fuerte de crecimiento en Estados Unidos, 3% el año anterior. Y este año hemos empezado bien de la perspectiva de demanda doméstica. Los datos del primer trimestre, demanda doméstica siguió sólido a 2.8%. Entonces, no hay debilidad económica que entonces necesita cortes temprano y muchos cortes por la parte de la Fed. El tema de la inflación, sí seguimos con la visión que la desinflación va a seguir y así permitir cortes de la parte de la Fed, pero claramente la desinflación no está veniendo tan rápido cuanto esperábamos. Entonces, mezclando los dos juntos, resiliencia económica, una desinflación más larga en su proceso, indica entonces que los cortes que esperábamos en junio, 3 o 4, no van a pasar, que probablemente va a ser más un tema de empezar cortes en septiembre y tener 1 o 2. Pero de la perspectiva de activos de riesgo, acciones, crédito, eso no es una mala situación, porque el crecimiento nominal sigue bueno, apoya las ganancias, y la Fed todavía está hablando de un próximo paso que sea cortes y no estamos regresando a hablar de alzas de tasas. Gabriela, hay preocupación por la inflación que permanece. ¿Están descartadas las alzas de tasas por el momento? Creemos que sí, a menos que tengamos una reaceleración de la inflación. Lo que no es lo que estamos viendo. Estamos viendo menos desinflación que el esperado, pero no estamos viendo una fuerte reaceleración de inflación
especialmente no una diversificada por tipos de precios distintos. Un otro también punto a mirar son las expectativas de inflación. Si hay aumento de expectativas otra vez, probablemente por la reacción de datos, ahí sería otra historia. Pero mismo Chair Powell, el presidente Powell, la semana anterior mencionó que parece muy poco probable llegar a esta situación y estamos de acuerdo. Es más, esperar un poquito más de tiempo para empezar los cortes y hacerlo más gradual hasta o si tenemos más problemas de debilidad económica. ¿Y cómo estás viendo a China en este escenario? ¿Hay riesgos ahí en ese país también? Este tema de China es, interesante de muchos temas, pero en términos globales, China sigue exportando mucha deflación para el mundo. Su demanda doméstica sigue todavía un poco moderada, un poco débil, y con eso estamos viendo mucha exportación veniendo de China, especialmente temas relacionados a autos, energía eléctrica, baterías, y en general estamos viendo los volúmenes aumentando de sus exportaciones y los precios disminuyendo. Entonces, en este sentido, la debilidad que vemos en algunas áreas de China está ayudando el proceso desinflacionario a nivel global. En términos más amplios, fue bueno de ver en el primer trimestre un poco más de reaceleración en China, especialmente enero-febrero. Todavía nada súper fuerte, pero es clave tener una visión de estabilidad, de un crecimiento ok en China. Disminuye el riesgo, claro, para sus parceros comerciales y para el apetito de riesgo. En términos de riesgos que vemos, claro, siempre hay el riesgo de reaceleración de la inflación, pero ponemos la probabilidad más baja. Es más riesgos en términos de crecimiento económico real. Por ejemplo, si llegamos a un punto eventualmente a donde las compañías empiezan a disminuir mucho su ritmo de demanda de trabajadores. Y ahí eso afecta al consumidor. O, por ejemplo, si tenemos relacionado a los conflictos en el Oriente Medio, algún problema con oferta de energía, alza de precios de petróleo, que ahí afectaría a un consumidor menos bien preparado. Entonces, ahí vemos el riesgo más del lado del crecimiento económico real en este sentido. Por acá, en América Latina, ¿cómo estás viendo los riesgos políticos? Por ejemplo, las elecciones en México. Sí, un gran año de elección a nivel global, ¿no? Uno de los años de más elecciones que ya tuvimos. Mucha atención se enfoca en la elección en Estados Unidos, pero de la perspectiva de mercados, fundamentos, esta vemos como la de menos consecuencia. Normalmente en Estados Unidos las elecciones cambian muy poco la dirección de la economía, de los mercados, de política monetaria. A donde la historia es distinta, normalmente es Latinoamérica, otros países emergentes, ¿no? A donde ahí las elecciones pueden cambiar mucho la dirección de política económica, fiscal, monedas, mercados ampliamente. En términos de las elecciones grandes a nivel emergentes, tenemos México, India y tuvimos Taiwán. La que más estábamos enfocando era la elección presidencial en Taiwán. Claro, relacionado a las tensiones con China, y ahí la conclusión de la perspectiva de los mercados fue mejor que el esperado, a donde tuvimos un presidente con una visión un poco más competitiva con China, pero un Congreso dividido. Y eso en sí ayudó a disminuir un poco el volumen de tensiones. India y México, la perspectiva del mercado es más status quo, o la continuación del primer ministro Modi o de las políticas de AMLO en la candidata de Morena. Y la verdad son dos países que vemos muy bien, India y México, y entonces sería bueno ver la continuación de estabilidad a nivel político. La entrevista completa con Gabriela Santos de JP Morgan estará disponible en el canal de YouTube de Bloomberg en español. Y para terminar, una guitarra utilizada por el fallecido artista Prince en el apogeo de su estrellato en los 80 y 90 se subasta este mes en la casa Julians de California. Se calcula que la guitarra modelo Cloud 3 amarilla que Prince usó en giras como Purple Rain se vendería por $600,000. Eso es todo por hoy.
Puede obtener más Bloomberg News en español en el newsletter 5 Cosas en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.